En esta oportunidad estamos comenzando el mes de abril, hoy es 2 de abril del 2022 y por tanto hoy vamos a conocer un poquito más sobre San Luis María Griñó de Montfort, puesto que esta espiritualidad mariana que estamos llevando tiene como uno de los puntos de referencia principales, no el único, pero uno de los principales, pues es San Luis María Griñó de Montfort. Y lo celebramos a propósito, pues el próximo 28 de abril. Próximo 28 de abril es la fiesta de San Luis María Griñó de Montfort. Ya saben que un santo, cuando muere a este mundo, pues nace para la vida eterna. Entonces, generalmente en la fecha en que muere, en la fecha en que nace la vida eterna, pues cuando se le canoniza, generalmente se pone esa fecha, ¿verdad? Aunque obviamente que hay otras referencias también, pero en el caso de San Luis María es el día que murió, es decir, el 28 de abril de 1716. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de él principalmente y cómo se fue desarrollando pues este amor tan especial a María y el rol que él encuentra respecto de María en todo el misterio trinitario y particularmente en el misterio de Jesucristo. Vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Me permiten un segundito. Bien. Vamos a ver. Entonces, obviamente que todo lo empezamos invocando al Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, para que pues toda obra tenga como principio a Dios y tenga como fin también a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos todos ahí mentalmente o con su micrófono apagado, hacemos esta oración al Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente, espiritual unción. Y fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, al corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir de ti, Dios Trino, y disfrutar tu amor. Amén. Y hacemos esta oración a nuestra Madre, que hoy vamos a conocer un poquito más acerca de ella, de esta oración, y de lo que contiene esta oración cuando se la dirigimos a Jesús por medio de María. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los corazones, reina en nuestros corazones. Amén. Bien, pues una vez más, bienvenidos. Para quienes están aquí de las primeras catequesis, seguramente conocerán menos sobre San Luis María Griñó de Montfort, por eso vamos a dar unos datos muy básicos, pero los que ya tienen más años, también quiero ofrecerles algunos aspectos de San Luis María y de esta propuesta de itinerario espiritual que tiene como con lugar especial a María. Bueno, vamos conociendo un poquito más a San Luis María Griñó de Montfort. Él fue un sacerdote francés, nació en 1773 y murió en 1716. Murió a los 43 años de edad. ¿Sí? Él vivía en un pueblito. Vamos a recorrer un poquito de geografía, vamos a conocer un poquito de geografía francesa. Miren, ya todos conocemos el país de Francia, aquí está, es el país de Francia. Bueno, en la actualidad, ¿verdad? Con Google Maps, aquí está Francia en la actualidad. Pero aquí en Francia, ¿verdad? En la parte del oeste, acá en esta zona de aquí, esto es lo que se conoce como la Bretaña francesa. La Bretaña francesa. Esta es la zona donde nació
donde creció y donde hizo todo su apostolado San Luis María Griñó de Montfort. Aquí en este último mapa, aquí, tenemos este lugarcito que dice Montfort-sur-Meuse. Aquí, este pueblito. Actualmente se llama Montfort-sur-Meuse. Este pueblito está como unos 20 kilómetros de Rennes. Aquí está Rennes. Miren. Y como a 20 kilómetros está Montfort-sur-Meuse. Cuando vivía San Luis María, este pueblito se llamaba Montfort-la-Canne. ¿Sí? Montfort-la-Canne. Aquí, él nació aquí, muy cerca de Rennes. Bueno, ¿por qué es interesante este punto? Pues porque él, siendo todavía muy pequeño, ¿verdad? Él fue el hijo de una familia numerosa. Bueno, en ese tiempo era normal, ¿verdad? Que las familias tuvieran 15, 20, 25 hijos. Y él fue fue el mayor de una familia de 18 hijos. Y su papá era abogado, y bueno, de estos hijos que tuvieron, su mamá, que se llamaba Juana Hover, ella tenía 2 hermanos sacerdotes, y de los 18 hijos que tuvo 3 sacerdotes y 3 religiosas. ¿Ya? O sea, San Luis María fue de una familia sacerdotal. Él era el mayor, obviamente, y cuando tenía unos 12 años, sus papás lo dejaron que se fuera con su tío. Su tío se llamaba Alain Robert, que era el hermano de su mamá, que vivía que trabajaba en una parroquia en Rennes, allí a 20 kilómetros. Él era el encargado ahí de la parroquia, el párroco de San Salvador, y entonces el que estaba chiquito, de unos 11 años, pues lo mandaron a estudiar allí. Lo llevaron a estudiar, él entró a estudiar con los jesuitas. Atención con ese dato, porque desde pequeñito él entró en contacto con los jesuitas. Y fue un siglo muy especial, el siglo XVII, cuando vivió San Luis María Griñó de Montfort. Allí estuvo estudiando en esa escuela, pues los estudios básicos, y que era el latín, y bueno, también estuvo estudiando un poco de filosofía y estudiando hasta un poco de teología, porque él estuvo allí desde los 12 años hasta los 20 años, 19 años más o menos, en el que manifestó que tenía vocación o deseos de ser sacerdote. Y de esta manera, allá por 1693, cuando tenía 20 años, algunos dicen que a finales del 1692, él se fue a París a estudiar. Se fue a París a estudiar después de 8 años de haber estudiado allí en Rennes. Y fíjense que hay algunos detalles de San Luis en ese trayecto de allí de Rennes a París, porque obviamente que sus papás no eran así como que pobres, ¿no? Ellos eran benestantes, ellos tenían, aunque era una familia numerosa, pero vamos, vivían bien. Pues le dieron un caballo para que hiciera su recorrido, pues rechazó el caballo, no quiso irse a caballo, se fue a pie. Pero el dinero que le dio su papá para pagar pues su estancia ya en París, al menos en la primera etapa, resulta que él yendo caminando rumbo a París, resulta que decidió regalar ese dinero, ¿verdad?, a un pobre, y regaló todo el dinero. Y más adelante, pues claro que Francia en ese tiempo pues era de muchísima pobreza. Más adelante a otro pobre, pues no solamente le dio su maleta de ropa, sino también que cambió con otro pobre lo que era su traje que le había hecho su mamá, que le había dado su mamá. Y por tanto él dijo, pues yo de aquí, él intercambió la ropa y por tanto se puso los harapos o la ropa del pobre. Y de esa manera emprendió el camino hacia París. De Rennes a París hay un promedio de 300 y fracción de kilómetros. Y lo recorrió a pie, ¿verdad?, pidiendo limosna, ¿verdad? Ya manifestando entonces su opción de vivir no solamente ayudando a los pobres, sino pues siendo uno de ellos. Y bueno, ahí se va perfilando ya la figura de este gran santo. Bueno, llega a París y miren, se presenta ya en París este jovencito de 20 años
y por cómo iba vestido, ya saben que luego las apariencias pues condicionan. Entonces dijeron, no puede entrar al seminario de San Sulpicio, que es a donde iba, tiene que irse a otro lugar en donde viven los pobres. Y había un padre, un sacerdote, que tenía un grupo de seminaristas, un grupo de muchachos que estaba formando para el sacerdocio y le llamaban pues el seminario de los pobres, ¿no? Entonces pues él tuvo que irse allá y allá estuvo algunos años hasta que murió ese sacerdote y ya no pudo pues obviamente continuar allí, salió de allí y bueno, pues por providencia pudo entrar en San Sulpicio, que es el seminario donde él se formó. Más o menos él estuvo allí en París, más o menos desde 1693 hasta 1700. Él fue ordenado en 1700. Como ya sabrán, ¿verdad? Si él fue ordenado sacerdote en el 1700, ¿sí? En el 1700, pues cuando murió apenas tenía 16 años de vida sacerdotal, porque murió en el 1716. ¿De acuerdo? Él, su grande deseo, el grande deseo de Luis María, era de irse a evangelizar a tierras lejanas. De hecho, pues tenía poco de que se estaba constituyendo lo que era la Nueva Francia, ¿verdad? O lo que ahora es Canadá, y él tenía muchos deseos de irse de misionero allá, pero obviamente que pues no le permitieron. Tampoco le permitieron en un primer momento, porque obviamente pues había un ambiente que seleccionaba personas, sacerdotes, y entonces a él lo mandaron a un hospital a cuidar enfermos. Pero antes dejen decirles otro detalle. Como él era pobre, cuando llegó ahí a París, él no podía pagar su pensión, no podía pagar sus estudios ahí en el seminario. Y entonces a él tuvo que trabajar para poder pues pagar sus estudios. ¿Saben en qué trabajaba él? No lo van a creer, pero fíjense que en ese tiempo las familias ricas le pagaban a personas que velaran a sus muertos. Entonces él trabajó velando los muertos. y de allí él aprendió, ¿verdad? Lo que es de la vida. De ahí él aprendió lo que es, en qué terminan todas las grandezas humanas. Él aprendió mucho velando los muertos, haciendo oración por ellos, y de tal manera que él nunca buscó ya pues los afanes de la vida, los placeres de la vida, sino que él orientó toda su vida desde muy joven pues a las cosas del cielo. Quiero decirles algo respecto de este deseo grande que él tenía de ser misionero y también de cómo nació este cariño. Desde chiquito, ahí estando allá en Rennes, él ya tenía mucha devoción. Él tuvo un compañero, ay, ciérrale, por favor. Él tuvo un compañero que se llamaba Blaine, se apellidaba Blaine, allá en Rennes, y él escribió su primera biografía de San Luis María. Y él dice que desde pequeño pasaba horas en oración a la Virgen María y con el Santísimo Sacramento. Eran sus dos grandes amores, la Virgen María y el Santísimo Sacramento, desde pequeño. Y cuando estuvo allá en París, para poder pagar los estudios, no solamente velaba a los muertos, sino también hacía otro trabajo que era de bibliotecario, que nadie quería hacer. Entonces él se encerraba ahí en la biblioteca del seminario y todos los libros que encontró de espiritualidad mariana, de todos los santos marianos, los estudió y hizo un cuaderno de notas, con muchas notas, muchas citas acerca de todos los santos que hablaban acerca de la Virgen María. De esta manera, digamos que Dios lo fue preparando para lo que era el trabajo que iba a realizar. Ahora déjenme decirles algunos rasgos así como que muy particulares de influencia de San Luis María. Miren, él vivió a finales del 1600, dijimos, a principios del 1700, es decir, a finales del siglo XVII. En este siglo,
Es conocido este siglo como el siglo de oro en Francia, así como el siglo anterior, el siglo XVI en España, es el siglo de oro, en Francia es el siglo XVII. Por ejemplo, San Francisco de Sales, ustedes conocen y deben conocer mucho, bueno, van a conocer más a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es de este siglo, ¿verdad? De este siglo XVII. Él murió, Francisco de Sales murió en el 1622. San Francisco de Sales animó mucho a Pedro de Berul. Aquí está resaltado Pedro de Berul, Pierre de Berul. Él lo animó mucho para que él abriera un lugar de formación para los que iban a ser sacerdotes. Pierre de Berul es una de las piezas principales del siglo XVII, ¿sí? Obviamente que por amistad y por invitación de San Francisco de Sales abrió eso que se conoció como el oratorio. ¿Por qué es importante el oratorio francés? También en Italia había el oratorio con San Carlos Borromeo y también con, ¿cómo se llama este santo de la alegría? San Felipe Neri, ¿verdad? Ya tenían el oratorio en Italia. También Pedro de Berul, Pierre de Berul, abrió el oratorio por invitación de Francisco de Sales en Francia. ¿Por qué era importante? Porque antes los sacerdotes no entraban al seminario o no se convertían en sacerdotes por vocación, sino porque había, en ese tiempo, había lo que se llamaban los beneficios, es decir, se compraban las familias que tenían mucho poder económico, compraban abadías o compraban los episcopados o compraban cierto tipo de privilegios, se les concedía y pues básicamente era como, vamos, como un negocio. Entonces, el Concilio de Trento pidió que a los jóvenes se les formara, pues para que no hubiera como ese clero ignorante y tampoco hubiera ese clero ambicioso solamente del poder temporal, ¿verdad? Y de esta manera es que en varios países, tanto en España como en Francia como en Italia, empezaron a surgir escuelas de formación. El Concilio de Trento pidió que se hicieran seminarios, pero básicamente empezaron a surgir escuelas de formación y precisamente en Francia fue Pierre de Berul. Pierre de Berul tiene una espiritualidad muy particular. Quiero darles a conocer un detallito de Pierre de Berul sobre lo que San Luis María Griñó de Montfort después enseñará, pues, y que ustedes conocen un poquito. Bueno, muchos de ustedes conocen más cosas de San Luis María, pero yo quiero que vean sus raíces, las influencias que él recibió, de dónde recibió esa herencia, que no todo es así como específico de San Luis María Griñó de Montfort, sino de este siglo en el que él vivió. Por ejemplo, Pierre de Berul, allá cuando él fue ordenado sacerdote, tenía poquito de ordenado, a principios del 1600, él recibió una gracia especial, dice él. Dice que él fue invitado a ser preceptor, a ser preceptor de uno de los reyes de España, que se llamó, bueno, que le decían el Delfín, fue conocido como el Delfín, es decir, Enrique IV. Y fue invitado a formarlo. Y él dice, siendo sacerdote jovencito, que él en su corazón percibió pues que él no quería dedicarse a ser preceptor de un rey temporal, sino un servidor del Rey eterno, ¿sí? De Jesucristo. Entonces él renunció pues, a ese título y a esos beneficios de estar en la corte francesa, y más bien él empezó a buscar en el Verbo encarnado, ¿verdad? Que fuera más bien como que lo que le diera sentido a su sacerdocio. Este es como el corazón de la experiencia espiritual de Berul, ¿verdad? Que toda su vida la va a hacer que gire en torno a Jesucristo. De ahí viene el cristocentrismo que va a vivir
Pedro de Berulle, Pierre de Berulle, y él va a decir que el hombre solamente se realiza unido a Dios por la adoración y por el amor. Pero solo Jesús es el que, habiendo unido la naturaleza divina con la humana, solamente Jesús con esas dos naturalezas es el adorador perfecto. Y nosotros, para poder llegar a la adoración perfecta, necesitamos estar más unidos a Jesucristo y que Jesucristo sea nuestro centro. Y escribió un libro especial que se llamó Discurso del Estado y de las Grandezas de Jesús. Y este libro influenció mucho pues a todos los grandes del siglo XVII. Por ejemplo, él tuvo por discípulo, Berulle tuvo por discípulo a Carlos de Condrat, él tuvo por discípulo a Jean-Jacques Ollier, ¿verdad? Al padre Ollier, al padre Condrat. Él tuvo también como amigo a San Vicente de Paúl, él fue amigo de San Francisco de Sales. Él también influenció mucho a San Juan Eudes y también a San Juan Bautista Lasalle. Ya saben que existen los lasallistas en este tiempo que se dedican a la educación. Bueno, pues son de la congregación de San Juan Bautista de Lasalle, de Lasalle. Y San Luis María Griñón de Montfort es como el último, dicen unos, el último beruliano, es decir, el último hijo, el último discípulo, el último que agarró mucha influencia de Pierre de Berulle, porque él va a hacer girar su vida en torno al anonadamiento de Jesucristo. Y lo particular de San Luis María, como lo vamos a decir, fue hacerlo a través de María. Pero ya Pierre de Berulle y también Condrat y también Ollier, también ellos, ya hicieron el voto de la esclavitud de amor. ¿Sí? Ellos ya se consagraron a Jesús, hicieron la consagración de la esclavitud de amor. Y para eso quiero que ustedes ahora, antes de seguir con esto, quisiera que una persona de ustedes buscara en el Tratado de la Verdadera Devoción, de favor, y que nos lo lea, el numeral 163, 162, el numeral 162. Una persona que nos lo lea, por favor. A ver, aquí voy, padre. 106.2, ¿verdad? El cardenal de Berulle, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más... ¿El cardenal qué, perdón? 162. Sí, el cardenal. El cardenal de Berulle, ¿sí? Cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción. A pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio sirviéndose, o más bien el demonio por medio de ellos se sirvió, de 1000 argucias para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones del íbelo, con un breve escrito, en que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con él y las promesas del santo bautismo. Particularmente con esta última razón, cerró la boca a sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella Jesucristo no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que puede leerse en sus obras. Gracias. Entonces, como ven, el cardenal Berulle, ¿verdad?, cuya memoria bendice toda Francia, pues es precisamente este. Es un sacerdote que fue cardenal, pero además él vivió mucho lo que se llama el cristocentrismo místico, el cristocentrismo pastoral.
todo lo hizo girar en torno al misterio de la encarnación. Y esa obra que les mencionaba que escribió, ¿verdad? Discurso del Estado y de las grandezas de Jesús, allí presenta una grande reflexión sobre lo que es el misterio de la encarnación. En la catequesis pasada, ahorita a principios de marzo, recuerden que la catequesis fue sobre el misterio de la encarnación. Todo lo que San Luis María pone en el Tratado de la Verdadera Devoción, en los numerales 243 al 248, donde está más concentrado, que nosotros, ese es el misterio que celebramos y ese es como el corazón de nuestra espiritualidad, ¿sí? Es para poner a Jesucristo como el centro de nuestra fe y que para llegar a Él, pues obviamente que lo hacemos a través de nuestra Madre. Pues las raíces de esta espiritualidad, entonces, las bebió San Luis María, ¿de quién? De Pierre de Berulle. Y de otro grande, que no son santos, de hecho, pues vivieron su espiritualidad, pero no son declarados santos, ni Pierre de Berulle, ni otro que se llama Enrique María Boudot, Henry Marie Boudot. Él también fue otro de los grandes que San Luis María, siendo bibliotecario en París, pues leyó todas sus obras. Y ellos influenciaron mucho a San Luis María para desarrollar lo que se llama el voto de la esclavitud de amor, lo que hizo San Luis María, y que, como dice el cardenal Berulle, no es otra cosa sino una renovación de los compromisos bautismales. Ustedes en el tratado, ahorita no lo leemos, pero búsquenlo por favor, en los numerales 126 del tratado. ¿Sí? Numeral 126 en adelante, ya sabrán que esta consagración que nosotros queremos vivir cada día y que estamos invitados a vivir no es otra cosa que una renovación de nuestros compromisos bautismales. Entonces diríamos que todas las personas, absolutamente todo mundo, ¿sí? Siguiendo la espiritualidad de San Luis María, la espiritualidad monfortiana decimos, o no siguiéndola, todos, absolutamente todos los que estamos aquí y todos los católicos practicantes, todos, en la próxima Semana Santa, en la vigilia pascual, vamos a renovar nuestros compromisos bautismales. Lo vamos a hacer con una grande diferencia, Hay muchísimos católicos que van a ir a misa el sábado santo en la noche, en todas las parroquias de la diócesis, y en las diócesis, bueno, de las parroquias donde están ustedes aquí, algunos están de otras diócesis, van a ir a la vigilia pascual, pero habrán pasado 40 días sin confesarse. ¿Sí? Habrán pasado 40 días sin confesarse. Van a ir a la vigilia pascual, pero muchos de ellos serán personas que no han decidido que Dios bendiga su matrimonio. Muchos. Y van a decir que sí renuncian a Satanás. En pocas palabras, lo que va a pasar ese día es que de manera superficial e inconsciente, la mayoría va a decir que renuncia a Satanás. Pero no va a renovar sus compromisos bautismales, porque renovar los compromisos bautismales significa ponerse en gracia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Notan la diferencia? O sea, ustedes y yo también la vamos a renovar, claro. Pero usted y yo ya hicimos una confesión durante la Cuaresma y algunos hasta 2 van a hacer. ¿Sí? Y usted está llevando, ya hizo ejercicios espirituales, usted está leyendo, vamos, ya utilizando los diferentes medios que Dios le va ayudando a que capte, y su corazón está más ardoroso de ahora ponerse más en serio a vivir como Dios manda, pues sus mandamientos, siempre con nuestras fragilidades, siempre con nuestras limitaciones, siempre con inclusive nuestras caídas, pero de aquí en adelante, ¿verdad? Con mucha más confianza en quien nos está sosteniendo para que no caigamos como caíamos antes, con tanta facilidad y con tanta inconsciencia, vamos. ¿De acuerdo? Fíjese dónde está la diferencia. Entonces, ¿qué es la consagración mariana de la espiritualidad monfortiana? Pues es la renovación de los compromisos bautismales. ¿De dónde traemos esto? Pues Berulle ya lo decía a principios del siglo XVII.
él escribió esta obra en 1623. Y Carlos de Condra, él propagó por toda España, por toda Francia, perdón, esta espiritualidad. ¿Cuál espiritualidad? Pues la de la consagración o la esclavitud de amor. ¿De acuerdo? ¿Quién más? Pues el siguiente discípulo, que fue Juan Jacobo Ollier. Juan Jacobo Ollier. Él, a propósito, Ollier fue el que fundó el seminario, de San Sulpicio. ¿Sí? Juan Jacobo Ollier, discípulo de Pietro Berulle y de Condra, él fundó el seminario de San Sulpicio, allá en París, y en ese seminario, en 1695, entró a ese seminario San Luis María Griñó de Montfort. Entonces él venía empapado de toda esa espiritualidad. Y fue precisamente Ollier, el padre Ollier, fue precisamente el que hizo y que redactó lo que fue la oración que acabamos nosotros de hacer hace un momento y que usted tiene en su folleto de oraciones, los que ya lo tienen, y los que no lo tienen en el tratado, ahí en los apéndices. Esta oración de Oh Jesús que vives en María, es la que expresa esa espiritualidad de la que estamos hablando, ¿verdad? También usted que está aquí en esta catequesis, seguramente escuchó las catequesis sobre las 15 oraciones más bellas a María, que la Iglesia le ha hecho a través de los siglos. Pues una de ellas es de la espiritualidad francesa. Si alguien la tiene, pues la puede volver a escuchar. Es esta oración precisamente. ¿De acuerdo? Bueno, creo que el tiempo avanza. Vamos a decir 5 puntitos más sobre San Luis María Griñó de Montfort. Algunos rasgos característicos de este santo, ¿verdad? San Luis María. Número 1, él desarrolla el cristocentrismo tanto en su vida como en su ministerio pastoral. ¿Sí? Entonces, cuando San Luis María habla por donde quiera, habla de María, él en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento está opacando a Jesús, sino al contrario, nos está abriendo los caminos, pues más cortos, el camino más corto, más fácil, más seguro, pues para que nosotros lleguemos al corazón de Jesús. Y lo hace, ¿verdad? Lo hace promoviendo la esclavitud de amor por medio de María, ¿verdad? Como ya dijimos ahorita, que es una renovación de los compromisos bautismales. Ya citamos los numerales 126 en adelante para que usted los lea. Usted que no los ha leído, porque dice que aquí hay personas que apenas recibieron su tratado. Felicidades porque ya tiene su tratado. Entonces, como ya lo tiene, de favor, léalo. Y cuando llegue a esos numerales, sobre esto fue la catequesis de abril, ¿verdad? Sobre estos numerales del 126 en adelante. Otra característica de San Luis María fue su celo misionero, pero a través de la cruz y a través de la negación total de sí mismo. ¿Sí? Este celo misionero, fíjese, este celo misionero consistió, en primer lugar, que él siempre quiso irse a Canadá, pero a que no va a creer. Resulta que su maestro, bueno, ya había muerto, pues. Ollier, el fundador del seminario de San Sulpicio, ya había muerto cuando San Luis María estudió, pero estaba básicamente, pues, todo ese ambiente y esos deseos de que fueran seminaristas misioneros, pues San Luis María soñaba con irse a Canadá. Y entonces, después de que tuvo muchos problemas en las misiones donde lo mandaron, por ejemplo, a Nantes, la ciudad de Nantes, en Francia, siempre en la Bretaña, en esa parte de allá que dijimos. Lo mandaron a Poitiers, por ejemplo. Allá estuvo trabajando en Poitiers, en un hospital, y siempre tuvo muchas contradicciones, siempre tuvo muchos problemas porque rechazaban la forma como él vivía, por su austeridad de vida, pues por el énfasis que ponía él en la conversión de las personas, su intensidad de trabajo, todo eso, pues no les caía bien a muchos sacerdotes, a muchas parroquias, inclusive pues lo denunciaban con los obispos y los obispos le decían, ¿sabe qué, padre? Pues
tiene que retirarse, ¿no? Y entonces, pues, él se retiraba, ¿verdad? De los lugares donde ya no lo aceptaban. Y fíjense que tenía 6 años de sacerdote, tenía 6 años como sacerdote, 1706, cuando él decidió mejor ir a Roma para hablar con el Papa, para decirle, Santo Padre, pues permítame ir a Canadá de misionero. Y entonces se fue caminando. Ya saben que él no era así de andar en transporte, sino que ofreciendo su vida, pues caminando, pidiendo limosna, ¿verdad? Viviendo, pues pidiendo caridad a donde llegaba para poder pasar la noche, para alimentarse. Y así llegó hasta Roma y habló con el Papa. En ese tiempo estaba el Papa Clemente XI. Clemente XI. Y él le pidió, pues, irse de misionero. El Papa le dijo, no, no, Luis María, quiero que te vayas a Francia, que sigas allá en Francia, pero que seas un misionero que me representes a mí. Entonces te voy a nombrar misionero apostólico, es decir, mi representante en las misiones en Francia. Y pues allá regresa Luis María muy contento, ¿verdad? Y pues sigue tocando puertas en las diócesis para hacer sus misiones. Una cuarta característica de San Luis María es su obediencia a la iglesia, ¿verdad? Su obediencia a la iglesia. Y la resalto sobre todo, ¿verdad? La resalto sobre todo porque muchas veces para un cristiano, para un creyente que va creciendo espiritualmente, es más fácil que acepte la pobreza, ¿sí? Es más fácil que acepte la pobreza y es más fácil que acepte la pureza, pero es más difícil que acepte la obediencia, ¿sí? Y San Luis María fue una persona que se distinguió por, decía el número anterior, hacerlo mediante la cruz, con todo el sufrimiento que eso significaba, renunciar a su propia mirada, a su propia forma de enfocar las cosas y aceptar cuando un obispo le decía, ¿sabes qué, padre? No puedes trabajar aquí. O un sacerdote le decía, ¿saben qué? Ya no puedes trabajar aquí. Hay muchas anécdotas sobre él que cuenta su amigo, el padre Alán, pero bueno, por cuestión de tiempo no podemos decir más detalles de su biografía, de su vida, pero sí, por ejemplo, muchos de los que están aquí, que conocen la vida de San Luis María, saben que él, cuando tenía 10 años de sacerdote, se lanzó a un proyecto muy bello que era construir un calvario y hacer el Via Crucis con imágenes pues muy grandes, pues una cosa monumental, vamos. Y lo hizo en un lugarcito que se llamó Pontchâteau, y allí en ese lugar construyó todo, ¿no? Con los permisos debidos y mucha gente colaborando. Y resulta que cuando ya iba a hacer la bendición, pues siempre la gente que tenía mucha envidia de él, pues lo denunció, ¿verdad? Hizo creer que ese proyecto era una manera de sublevación contra el gobierno y que él quería esconder ahí personas que se rebelaran contra el rey y demás. Y entonces a través del obispo de Poitiers, que es donde estaba ese lugar, Pontchâteau, el obispo le dijo un día antes, ¿sabes qué? No tienes permiso para bendecir ese calvario, ese Via Crucis. Por tanto, pues deja el proyecto. Y bueno, pues Luis María pues sufrió mucho, ¿verdad? Por esa negativa y por todo el trabajo invertido allí, pero él simplemente pues asumió pues esa negativa de su obispo y no lo bendijo. Después, por parte del gobierno y de los que acusaron a Luis María, destruyeron todo ese Via Crucis, todo ese proyecto, y bueno, pues fue ese grande dolor para Luis María, pero él lo asumió como parte de su cruz, ¿verdad? Y parte de su, vamos, de su entrega al Señor. ¿Conocen esa frase ustedes, no? Que dice, qué gran cruz no tener cruz, no tener ninguna cruz. Entonces, bueno, me recuerda a ¿cómo se llama? A Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Que decía, si el mundo supiera que el único camino para subir al cielo es la cruz, todos correrían a abrazar la suya, ¿verdad? Decía Santa Rosa de Lima, la primera santa de nuestro continente. Pues ya lo decía entonces San Luis María también, respecto, ¿verdad? Qué gran cruz no tener cruz. Y él siempre la vivió.
¿verdad? Y siempre la vivió pues con mucha obediencia, ¿verdad? A la iglesia. Y un último rasgo característico de San Luis María, un último rasgo característico es el influjo o la influencia que él ha tenido en toda la mariología posterior a él. ¿Sí? Ese es como el quinto rasgo característico. El influjo que San Luis María ha tenido en la mariología posterior a él. Cuando yo conocí un poquito más sobre San Luis María, leyendo sus obras, ¿verdad? Leyendo sus obras, no solamente su biografía, sino leyendo sus obras, yo me di cuenta de un detalle, que él realmente había leído a San Bernardo, que es doctor de la iglesia y que era un grande devoto de María, que él leyó realmente a San Francisco de Sales, que es un grande devoto de María, que él leyó a San Juan Damasceno, que él leyó a San Agustín, que él leyó a San Efrén, que es un grande mariano y doctor de la iglesia, que él leyó a muchísimos padres de espiritualidad que pusieron mucha importancia en el cariño a María. Y él formuló entonces su proyecto de evangelización, incluyendo siempre el Santo Rosario, ¿verdad? Él hizo un aproximado de 200 misiones. Él más o menos cada mes, 28, cada 4 semanas, cada 28 días o cada mes, él llegaba a un pueblo y hacía una misión. Y terminaba y pasaba a otro pueblo y hacía lo mismo, una misión y otra misión y otra misión y otra misión. Hizo casi 200 en sus 16 años de vida sacerdotal. O sea, fue muy intenso. Y en todas, él lo que hacía era llegar en la mañana a rezar el rosario y dar catequesis. A mediodía rezar el rosario y dar con otro grupo catequesis. Y luego en la tarde rezar el rosario y dar otra catequesis. Eso es lo que hacía. ¿Sí? Entonces rezaba los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos cada día. En la mañana gozosos, a mediodía dolorosos y en la tarde gloriosos. Ustedes recuerdan que antes del 2003, el Papa Juan Pablo II, antes de que el Papa Juan Pablo II nos regalara Rosarium Virginis Mariae, ese documento sobre el Santo Rosario, y donde propuso los 5 misterios luminosos, antes la estructura era de 15 misterios. Pues Luis María rezaba todos los días su rosario, pero en las misiones él rezaba el rosario con la gente. Y al término de su misión, de los 28 días o el mes, entonces reunía a toda la gente que había ya recibido catequesis y los consagraba a María. Hacía su contrato de alianza para todos y proclamaban su consagración, renovando sus compromisos bautismales. Y les decía, y cuidado, dejen de rezar el rosario, ¿eh? Y se iba. Y cuando lo volvían a invitar, ¿verdad? Él solo aceptaba ir a los pueblos una segunda vez si es que seguían rezando el rosario. Y en los lugares donde no lo habían dejado, decía, ustedes no aman suficientemente a María, han dejado mi rosario. Ella no iba. Y bueno, este trabajo que él hizo muy intenso, influenció, pues obviamente que mucho, no solamente de su tiempo. Cuando él murió en 1716, murió en una misión, obviamente, en un lugarcito que se llama San Lorenzo. A propósito, con motivo de mis 25 años sacerdotales, ¿verdad? Dios me bendijo acompañando a un grupo en una peregrinación mariana por los santuarios marianos, e incluyeron San Lorenzo. Bueno, tengo que decirlo, yo les dije que lo incluyeran. Y entonces me llevaron a mí, me invitaron de padre espiritual de ese grupo. Y yo le digo, bueno, sí, pero si me llevan a San Lorenzo. Y gracias a Dios me llevaron a San Lorenzo. Ahí celebré la misa ahí en la tumba de San Luis María Niño de Montfort, ahí en San Lorenzo. Ahí también está sepultada la religiosa con la que él inició una congregación, la congregación de mujeres, ¿verdad? La rama de mujer, que fue Santa Luisa de Trichet o Santa Luisa de Jesús, ya como religiosa, pero originalmente se llamaba María Luisa Trichet, se llamaba, y se cambió María Luisa de Jesús.
como religiosa, y con ella fundó las Hijas de la Sabiduría, que actualmente pues tienen su sede allí en San Lorenzo y están pues en varios países. También cuando él murió, fíjense, cuando él murió solamente había como dos sacerdotes, con los que él hizo la congregación de la Compañía de María. Solo 2 sacerdotes. Pero él murió con el deseo y con el sueño de que un día pues eso iba a crecer. Y ahora tenemos a los padres monfortianos aquí en México, que abrieron su casa aquí en México, no solamente en Perú o en América del Sur donde estaban, sino también en México está. Creo que preparé más sobre la vida de San Luis María y ya se me está acabando el tiempo. Qué pena. Qué pena, porque podría hablar otra hora sobre San Luis María, pero déjenme ver si puedo decir una palabra sobre el título de esta catequesis, ¿verdad? Fíjense que una de las cosas más importantes de todo el tratado es lo que San Luis María, bueno, perdón, de la obra de San Luis María Griñó de Montfort, perdón, no del tratado, sino de todas sus obras. Ya dijimos que él adoptó el cristocentrismo de Berulle y de toda esa espiritualidad francesa. Fíjense que él, de recién ordenado sacerdote, tenía 3 años, 2 años, 3 años de sacerdote, cuando allá en París escribió la primera obra, que fue como su obra programática, fue como su obra principal. Se llama El amor a la sabiduría eterna. El amor a la sabiduría eterna. Y en esa obra, a partir de los numerales 200, ya les digo, 203, déjenme les digo, es el 180, perdón, es el 181. A partir de los números 181 en adelante, en su obra principal que se le llama El amor a la sabiduría eterna, en esa obra él escribe los 4 medios para que nosotros podamos poseer la sabiduría eterna y encarnada, que es Jesucristo. ¿Se acuerdan que Berulle decía que la manera más perfecta, ¿verdad? La manera más perfecta de vivir la vida cristiana era uniéndonos a Dios mediante la adoración y el amor? Pues San Luis María va a decir que es poseyendo a la sabiduría divina y encarnada, que es Jesucristo. Es como nosotros nos vamos a santificar, poseyéndolo. Y aunque fuera lo último que recibiéramos en vida, habrá valido la pena, aunque sea en la última hora de nuestra vida, que podamos poseer la sabiduría eterna. Y él pone 4 medios en esos numerales que dije de su obra principal. Primer medio es un deseo ardiente de la sabiduría, tener un deseo ardiente. Segundo es la mortificación universal. La mortificación universal. Tercero, la oración continua. Juan pone la oración continua como segundo, la oración continua o constante. Tercero, la mortificación universal. Y cuarto, una tierna devoción a María. Una tierna devoción a María. Esos 4 medios. Y cuando él dice que a través de esos 4 medios nosotros vamos a llegar a poseer a Jesucristo, entonces nos invita a que desarrollemos esos 4 medios, cultivemos esos 4 medios. Y el cuarto es precisamente esa tierna devoción a María. Si ustedes ven el tratado a partir del numeral 105, ¿sí? En el numeral 105 del tratado van a aparecer las 5 características de un devoto de María. Alguien que dice que ama a María y que verdaderamente la ama, tiene 5 características. ¿Sí? Debe de tener 5 características. Estamos en el numeral 105 del tratado. Me cambié de documento, del libro, del libro. La obra principal de San Luis María se llama El amor a la sabiduría eterna y les di unos numerales. Ahorita la otra obra, que es la que más conoce los consagrados, se llama El Tratado,
busquen el numeral 105 y van a encontrar que dice las 5 características de la verdadera devoción a María. ¿Sí? Dice que es interior, es tierna, es santa, es constante y es desinteresada. Para esto, San Luis María ya ha hablado que existen 7 formas diferentes que son falsas, 7 formas falsas de amar a María. ¿Verdad? Hay 7 formas falsas, 7 falsas devociones, 7 formas diferentes de amar a María. Todo mundo, por ejemplo, los mexicanos y también los latinoamericanos, todo mundo decimos que amamos a María, pero claro que no la amamos auténticamente a María. Pero bueno, eso tenemos que poco a poco ir procesándolo, porque dice, ¿cómo que yo no amo a María si yo la amo desde chiquita? Sí, sí la ama a María, pero si estudiamos un poquito las 7 falsas devociones, tal vez nos vamos a identificar con más de una. Dice, creo que entonces no la amo suficiente. Entonces, se la recomiendo, obviamente, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero decir es de que para que amemos mucho a María de la manera como María espera y Jesús espera, es que cuidemos esas 5 características que dice el numeral 105, que es interior, que es tierna, que es santa, que es constante y que es desinteresada. Si se fijan en la segunda, ¿cuál es la segunda? Tierna. La tierna. Entonces, ¿cómo cultivar? ¿Qué significa tener una tierna devoción a María? Alguien que nos lee el numeral 107. Numeral 107. Por favor. Otra persona. Es tierna, vale decir llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y ternura, e implores la ayuda de tu bondadosa madre en todo tiempo, lugar y circunstancia. En las dudas, para que te esclarezca, en los extravíos, para que te convierta al buen camino, en las tentaciones, para que te sostenga, en las debilidades, para que te fortalezca, en las caídas, para que te levante, en los desalientos, para que te reanime, en los escrúpulos, para que te libre de ellos, en las cruces, afanes y contratiempos de la vida, para que te consuele. Finalmente, en todas las dificultades materiales y espirituales, María es tu recurso ordinario, sin temor de importunar a tu bondadosa madre, ni desagradar a Jesucristo. Gracias, gracias. Entonces, fíjense que tener una tierna devoción a María es lo que usted hace, nada más que hay que irlo completando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, usted en la mañana se levanta y agarra su medalla o agarra su escapulario y le da su beso, ¿no? Dice, madre, pues soy todo tuyo, o dice la consagración chiquita, ¿no? Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, o dulce Jesús, por María tu Madre Santísima. Sí, o usted reza el Ángelus, ¿sí? O usted hace Dios te salve María, Virgen fiel, en la mañana. Y luego ya agarra el celular y le pone ahí para todos. Dios te salve María, Virgen fiel, ¿sí? Ok, está bien, eso está súper bien. Dice el cardenal Bantuán, él tiene un libro muy bello que escribió escribió dos obras en la cárcel. Una de ellas es 5 panes y 2 peces. Y la otra fue Caminos de Esperanza, 1001 caminos de esperanza. Él dice que hay que hacer de María nuestro recurso ordinario. Y San Luis María, obviamente, que dice que hay que hacer de María nuestro recurso ordinario. Pero nuestro recurso ordinario no solo en el tiempo, no solo en la mañana, a mediodía y en la noche. No solamente cuando está cocinando o cuando está estudiando, o cuando está en la oficina o cuando está en el taxi o en su carro manejando. No solo cuando reza el rosario, sino mire el numeral 107. Cuando usted tenga dudas, cuando usted tenga alguna duda, invoque a María. Cuando usted sienta que se está extraviando,
o cuando usted le hagan ver que se está extraviando, es tiempo de invocar a María. Cuando usted se siente bastante frágil porque está a punto de caer, porque sentimos la fuerza de la tentación, y nosotros podemos invocar a María. Y cuando usted le invoca, dice el numeral 166, ahí donde está María, no se acerca el espíritu maligno. Entonces, María nos va a ayudar para que podamos vencer también las tentaciones. Y cuando usted anda alicaída, por ejemplo, ningún consagrado, yo creo que de los que están aquí, ninguno, espero en Dios que así sea, ninguna persona consagrada, ¿verdad? Podría ya caer en depresión, porque ya encontró la medicina para no caer. Esta es la medicina para no caer en la depresión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sintamos desalentados, perdón, porque nunca más nos volveremos a sentir desalentados. Porque si amamos a María tiernamente, ella no permitirá que nos desalentemos. ¿De acuerdo? Atención con esta, porque dice, ay, pero es que yo soy así. No, hombre, sí, usted es muy débil porque su carne es así, pero no se crea. La carne es débil, pero el espíritu, ¿verdad? La hace fuerte. Es el espíritu de Jesús que vive en María, el que a nosotros poco a poco va a ir haciendo que la carne llore menos. No, la carne como quiera va a llorar, pero el espíritu la va a levantar. ¿De acuerdo? Fíjese, amar tiernamente a María. Perdón, les voy a pedir otros 10 minutitos, porque apenas voy a empezar el tema. Nada más unos 10 minutitos más, ¿sale? Entonces, amar tiernamente a María es hacer de María un recurso ordinario, pero en momentos muy fuertes, como por ejemplo cuando usted cae en pecado. ¿De acuerdo? Cuando todos tenemos la experiencia, cuando hemos caído en pecado, pues se nos van todos nuestros sueños de santidad a los suelos. Dice, ¿dónde está mi santidad que ando buscando? Por Dios, ya volví a caer. Y dice San Francisco de Sales, que es precisamente el santo de la amabilidad, el santo de la ternura. Él dice, cuando usted peque, no se desaliente, porque eso es lo que Satanás quiere. Cuando usted peque, no solo cuando esté en tentación, sino cuando ya haya caído, usted no se desaliente. Tampoco se castigue. No se recrimine. No sea violento. No seamos violentos con nosotros mismos. Aunque obviamente que hay muchas cosas que tenemos que ir acomodando, ¿se entiende? ¿Verdad? Yo el primero tendré que hacer eso, ¿verdad? Cuando alguien me señala algo o cuando yo descubro algo y digo, oh, yo caí otra vez. Entonces, uno a veces arremete contra uno. ¿Pero por qué volví a caer? Dice San Francisco de Sales, no se sorprenda, es normal que caiga. Usted se suelta de la mano de María y se suelta de la mano de Jesús y va a caer. Eso es normal. ¿De qué se sorprende? ¿Quién le dijo que ya estaba en las alturas? Usted sigue siendo tan frágil como cada uno de nosotros. Y sin María no lo vamos a lograr. Sin Jesús no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, no se sorprenda. Dice San Francisco de Sales. No se sorprenda. ¿Sí? No se sorprenda de sus imperfecciones y sus defectos. Mejor reconózcalos, humíllese delante de Dios. Señor, yo soy pecador, este es mi pecado. Este es exactamente lo que soy cuando tú no me levantas. Reconózcase, humíllese y arrepiéntase invocando la misericordia de Dios. Pero no se sorprenda. No se sorprenda. Número 2, no se turbe. Número 3, no se desaliente. Y si usted no se desalienta, porque María es su recurso ordinario, usted está amando tiernamente a María. ¿Estamos? Fíjese que cuando tenga escrúpulos, a propósito, cuando usted hace examen de conciencia, pues le vienen los escrúpulos, ¿no? O cuando usted va y se confiesa, le vienen los escrúpulos y dice, y no dije esto, y me habrá perdonado. Y de verdad estaré perdonado por Dios. No, yo creo que esto no. Usted
invoque a María. Ame tiernamente a María y María le va a ayudar a que poco a poco se vayan alejando esos escrúpulos. Eso es amar tiernamente a María. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchísimas más cosas que decir. En la obra principal de San Luis María, que es El amor a la sabiduría eterna, que les invito a los que ya leyeron completo el tratado, y aquí hay varios, muchos diría, quizá la mayoría, no sé cuántos estén, de los que ya lo leyeron completo, les pido que pasemos a la siguiente etapa. Consíganse, y los que ya lo tienen, léanlo, El amor a la sabiduría eterna. ¿De acuerdo? Y en los numerales 123, el amor a la sabiduría eterna, viene un capítulo de lo que es esta dulzura que nos trae la sabiduría encarnada. ¿Sí? Esta dulzura que nos trae la sabiduría encarnada viene a partir de allí, del numeral 123, del amor a la sabiduría eterna. Allí podemos leer un poquito más sobre esta parte de la dulzura, de la ternura. Y también cito al Papa Francisco, ¿sí? El Papa Francisco, ya todos leímos, gracias a Dios, ahora en el año jubilar de San José, leímos Patris Corde. Fíjese que la segunda característica que dice el Papa Francisco, la segunda característica de San José, dice Padre en la ternura. Padre en la ternura, la segunda característica. Y dice así, Jesús, dice el Papa Francisco, Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. La ternura de Dios se manifiesta en San José. La pregunta es para usted. ¿Usted cree que Jesús vio y sintió la ternura de Dios en María, su madre? Obviamente que Jesús fue amado tiernamente por su madre María. Y María ama tiernamente a los miembros del cuerpo de Cristo, que son ustedes, que somos nosotros. Porque nosotros ya gozamos de la ternura de Dios, de la ternura de María. Nosotros ya la gozamos de eso. Ahora hace falta que usted y yo correspondamos en esta etapa de nuestra vida, en esta etapa de nuestra esclavitud, en esta etapa de la cuaresma, como usted quiera ver, o etapa de su vida, que correspondamos a esa ternura que María nos tiene y esa ternura que Dios nos tiene en Jesucristo. Y sigue diciendo el Papa, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Nosotros, si amamos tiernamente a María, no se van a sorprender de sus pecados, ni de sus imperfecciones, y ya no las vamos a ocultar, ya no las vamos a negar, ya no nos vamos a molestar por ellas. Bueno, poco a poco, porque amamos tiernamente a María y porque vamos a empezar a tratarnos con ternura. Fíjense qué interesante. Usted y yo estamos acostumbrados a que las cosas que le presentamos a Dios son las cosas que nos salen bien. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros pensamos que Dios está contento con nosotros, es cuando las cosas nos salen bien. Pero déjeme decirle algo que dice el Papa Francisco. Dios hace muchísimas cosas, los realiza, la mayoría de sus designios los realiza a través y a pesar de nuestra debilidad. A través de nuestra debilidad y a través de nuestra debilidad, Dios realiza, a pesar de nuestra debilidad, Dios realiza grandes prodigios. Entonces nosotros necesitamos aprender a hacerlo eso con nosotros. Y cuando nos empecemos a tratar más con ternura a nosotros, entonces, nuestros prójimos también se van a beneficiar mucho. Porque hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Nuestro prójimo nunca más volverá a ser maltratado.
por nosotros. Bueno, hacia allá estamos orientados, pues, hacia allá vamos a ir orientándonos cada vez más, porque ellos van a disfrutar la ternura que nosotros nos hemos aplicado con nosotros mismos. Dicen los biógrafos de Gandhi, que Gandhi en su primera etapa era muy exigente con los demás y consigo mismo. Y en la etapa madura de Gandhi, él mantuvo su exigencia consigo mismo y fue muy compasivo y muy paciente con los demás. ¿De acuerdo? Bueno, él no tenía el secreto de gracia que ustedes tienen, que se llama el amor a María. Pero usted sí lo tiene, nosotros sí lo tenemos, entonces podemos beneficiarnos de ese secreto de gracia, de ser esclavos de María, para poder desarrollar más la ternura en nosotros. ¿Estamos? La ternura hacia María, que se ve reflejada en la ternura a nosotros y de nosotros al prójimo. ¿Fundados en qué? Fundados en la ternura de Dios por nosotros y la ternura de María hacia nosotros. Ella nos ama tiernamente, Dios nos ama tiernamente. Ahora nosotros avancemos un poco en la ternura hacia ella. Y tengo aquí una última mensaje. Permítanme compartírselos y con eso terminamos. Este último mensaje sobre la ternura de María, sobre la devoción tierna. Fíjese que hay un autor, por cierto, francés, que no conoció a San Luis María, ni tampoco conoció el Tratado de la Verdadera Devoción. Y escribió un libro, él sí conoció a Santa Margarita María de Alacoque, se llamaba el padre Jean Croiset. Este padre escribió un libro sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y él dice que existen 7 medios para lograr entrar en el corazón de Jesús. Hay 7 medios para que nosotros seamos, de verdad, entremos al corazón de Jesús. ¿Y qué creen? El quinto de estos medios que él propone, precisamente el quinto, es el amor tierno a María. Una devoción tierna a María. Y él no conoció el tratado, y él no conoció a San Luis María, aunque sí era francés. ¿De acuerdo? Dice él, tengamos un ardiente amor a María y presto seremos abrazados en el amor ardiente de su Hijo. Es evidente que no se desea mucho el amor del Hijo cuando no se siente una extrema ternura para con la Madre. Y sin esta gran ternura para con la Santísima Virgen, no hay que esperar jamás tener entrada en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso es que hay que tener ternura para con María. Y este pensamiento también de él, nosotros pues, que pretendemos amar ardientemente al Hijo, nada dejemos de hacer por amar tiernamente a la Madre, persuadiéndonos de que solo por medio de la Madre podremos hallar una entrada fácil con Jesucristo y ser recibidos dentro de su corazón adorable. Bueno, como el tiempo va y nosotros tenemos que terminar, pues bendito el Señor que hemos compartido esta catequesis mariana sobre San Luis María Griñó de Montfort, que están invitados a celebrar en sus parroquias el próximo 28 de abril esta fiesta de San Luis María Griñó de Montfort, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente que el cuarto medio que reflexionamos, el cuarto medio, es esta devoción tierna a María, la devoción tierna a nuestra Madre, que es una característica fundamental para que entremos al corazón de Jesús, según las expresiones del padre Juan Croiset. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo